Bienvenidos a las transmisiones de Colombia Check. Estamos hoy con Óscar Parra, quien es el director de Rutas del Conflicto y profesor de periodismo de la Universidad del Rosario. ¿Cómo estás, Óscar? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco qué es Rutas del Conflicto. Rutas del Conflicto es un proyecto experimental de periodismo que busca, digamos, tratar de explorar nuevas narrativas para contar historias desde los datos, armar bases de datos propias relacionadas con el conflicto armado e involucrar, digamos, a las víctimas para que se sumen en esas narrativas, construyendo, digamos, unas verdades, unos relatos mucho más incluyentes. ¿Y cómo fue la historia de cómo surgió Rutas? Bueno, Rutas ya va para 5 años. Nació siendo un proyecto patrocinado por, digamos, con 2 padrinos, que era Verdad Abierta y el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el cual construimos una base de datos de más o menos 750 masacres cometidas en Colombia desde el 82, que vienen siendo más o menos la quinta parte de todas las masacres cometidas según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y luego, digamos que salió, se independizó, empezó a crecer como un proyecto independiente, ha estado, digamos, como bajo el respaldo como aliado de la Universidad del Rosario, y cuenta, pues, digamos, con una redacción de periodistas muy jóvenes que lo que tratan es de proponer nuevas formas de contar, digamos, todo lo que ocurrió alrededor del conflicto armado a nivel histórico, de contexto, y además también contando las situaciones que vive en este momento, digamos, la gente en zonas de violencia en el país. Y ustedes también han hecho bastante trabajo de verificación de la información relacionada con el conflicto, ¿no es así? Sí, digamos que uno de nuestros aliados pues ha sido Colombia Check. Nosotros hemos hecho junto a ustedes varias piezas periodísticas chequeando información que aparece recurrentemente en internet a través, digamos, como de memes o de fake news, o simplemente algunos relatos que se vuelven una especie como de mito y que la gente se da por cierta, relacionados con el conflicto armado, y pues nos hemos concentrado en tratar de hacer junto a Colombia Check un análisis, una investigación rigurosa, pues como para determinar cuál es la verdad detrás de, digamos, de esas noticias o esos mitos. Bueno, justamente quería invitarte hoy para que habláramos de esos mitos, esas noticias falsas que se mueven alrededor del conflicto, que me imagino que se habrán movido bastante, sobre todo alrededor del acuerdo de paz. Sí, digamos que una de las que se movió muchísimo y casualmente fue, digamos, hace 2 años para esta época, fue previo a las elecciones para el plebiscito. Digamos que chequeamos todo lo que se dice alrededor del collar bomba. El collar bomba aparecía constantemente en memes, en piezas gráficas, en redes sociales, como un hecho que se utiliza desde un sector político para señalar a las FARC, señalar la crueldad de las FARC digamos, en su actuar como grupo armado. Y pues nada, digamos, ahí junto a Colombia Check, Rutas del Conflicto trabajó en profundidad revisando, digamos, como toda la documentación judicial, viendo también un poco por qué se había utilizado, digamos, este hecho repetitivamente para señalar a las FARC. Y pues digamos que ahí poníamos en evidencia que evidentemente esto no era un hecho cometido por este grupo armado. Digamos que en ese momento fue fue un contenido polémico porque mucha gente se sentía como sentía que estábamos tratando como de lavarle de alguna manera la cara a las FARC, pero lo que también creo que decíamos en la pieza era, pues, decirle a la gente como las FARC cometieron muchísimos crímenes atroces, y es importante que usted argumente con información cierta, pero puntualmente ese hecho no. Claro, no es necesario recurrir a información falsa para probar un punto similar que quieren hacerse. Sí. Pero ¿puedes recordar también a los que nos están viendo cuál sí fue la verdadera situación de lo que pasó con el collar bomba? Del collar bomba, pues digamos, hay inclusive ya una verdad judicial establecida, hay unas sentencias, que es lo que le parece a uno bien extraño, y es que todavía se repita, digamos, ese mismo relato. Y en esa sentencia pues se determina que lo que ocurrió fue que un grupo, una banda criminal, un grupo armado de la zona, fue, digamos, el que puso el artefacto explosivo, e intentó pasarse, digamos, a través, digamos, de las comunicaciones que hubo durante esos días, como un grupo guerrillero. Ni siquiera se
autoidentificaron como las FARC. Y rápidamente la fuerza pública, el ejército, la policía, salió, digamos, a señalar a las FARC como responsable, y la prensa, digamos, no dudó de esa versión, digamos que la difundió muy rápidamente, y con el tiempo fue muy difícil, digamos, que cuando salían luego informaciones de prensa relacionadas con el hecho, como contando la verdad judicial que se establecía, pues que eso de alguna manera como que limpiara la información falsa que se había movido por los medios de comunicación. Entonces la gente se le quedó en la cabeza que habían sido las FARC, como fue un hecho tremendamente cruel, fue un hecho transmitido casi que en vivo y en directo, a la gente le quedó eso, digamos, le quedó en la mente. Además fue en un momento en el que las FARC habían cometido muchos actos muy violentos, era, digamos, más o menos la época del Caguán, y las FARC, digamos, que estaban, digamos, había muchísimos actos de violencia relacionados con las FARC, entonces era como fácil, digamos, que cayera. Y hay alrededor, digamos, de la historia como hay un entorno de crueldad muy fuerte que la gente terminó asociando y que luego no se le quitó. Esto del collar bomba sucedió hace más o menos 20 años y el chequeo salió publicado hace 2 años más o menos. Y, o sea que tuvo unos 18 años más o menos para meterse en la conciencia de los colombianos de que las FARC habían sido los responsables del collar bomba, sí, no sea verdad. Después del chequeo, ¿tuviste que pudo haber algún cambio en esa mentalidad? Digamos, es bien complejo. Cuando nosotros tratamos de presentar una pieza periodística, digamos en este caso con Colombia Check, hicimos una mini especial multimedia, hicimos unos videos. Siento que lamentablemente hay gente que tiene, digamos, unas posiciones políticas muy radicales, y lo que utilizan es las redes sociales para reafirmar esas posiciones. Entonces cuando, digamos, reciben un producto periodístico como este que contrasta y que a lo mejor les tumba lo que ellos están moviendo por redes sociales, responden con muchísima violencia. Hay otra gente que lo recibe un poco más, yo creo que esa es la pieza en cuanto a chequeo de datos con mayor número de comentarios que tuvimos, y pues hay una gente que lo aceptaba, pero por otro lado hay otra gente que lo recibía muy violentamente, hay gente que nos señalaba, por ejemplo, de ser pro FARC por haber sacado esto, otra gente que reaccionaba con imágenes de violencia muy fuertes en las redes sociales, en comentarios a la pieza periodística. Digamos que eso también nos ha generado una reflexión sobre cuál debe ser el lenguaje con el que uno debe hablar. Digamos que nosotros cuando nos paramos ahí, no estamos diciéndole a la gente como, oye, es ignorante o... No sé, digamos, hay también una serie de lenguajes dentro de la red, en plan, hay que leer o cosas por el estilo, no, sino que como a lo mejor explicando cuáles son las circunstancias que pudieron haber convertido ese hecho en un mito, pero también hablándole de una manera un poco más amigable, diciéndole, bueno, pues si usted quiere argumentar y dialogar, hay un montón de hechos, aquí están, pero puntualmente este no, y es sano que usted dialogue pues con verdades y no a través de, digamos, de ese tipo de información. Y bueno, ¿y cuáles son otros de los mitos que han visto, que han cubierto durante la existencia de Rutas del Conflicto? Bueno, hay otro que también se movió muchísimo por redes sociales y tiene que ver con el estigma que tienen algunas comunidades indígenas en Colombia. Puntualmente la comunidad Nasa en el norte del Cauca. No solamente por algunas piezas, también, digamos, en redes sociales, muy relacionadas, digamos, con algunos enfrentamientos que ha tenido las comunidades en esa zona del Cauca, sino porque la misma prensa se ha encargado un poco como de empujar ese estigma. Ahí, por ejemplo, nosotros dentro del chequeo hablábamos de un programa, de un canal, de los canales principales de televisión en Colombia, en la que, digamos, que también sentíamos que no se había tenido un poco cuidado a la hora de tocar ese tema, y se reforzaba ese estigma sobre los reclamos de la comunidad Nasa, reclamos, pues, digamos, que son de hace muchísimo tiempo sobre el territorio, y pues digamos que la idea también era como mostrar que ellos, digamos, por ser Nasas no eran guerrilleros. Hay como un señalamiento muy fuerte de la población en torno a ese espacio, digamos, regional. Y digamos que la idea era como mostrar que ellos, al contrario, han sido víctimas también de las FARC, han sido víctimas de grupos armados de izquierda, también de derecha, y que además no son, digamos que ellos son, pues, particularmente, tienen una cultura diferencial,
digamos que merece ser respetada, pero además son ciudadanos colombianos, porque siento que un poco cuando se hace ese tipo de señalamientos, el estigma se relaciona puntualmente para lo malo, digamos, como para señalarlos de algo malo. Sí, sí. No se ven, digamos, como el otro, como un ciudadano, digamos, se comparte una condición de Estado, de nación con uno, sino únicamente para señalarlo como un posible terrorista o como una persona que va en contra, digamos, como del orden social. ¿Y tú crees que ese estigma surge de cómo son cubiertos en los medios, los NASA? Sí, a ver, digamos que localmente hay una tensión muy fuerte, digamos, entre comunidades ahí en el norte del Cauca, digamos, entre comunidades afro, entre comunidades indígenas. Es más, entre comunidades indígenas diferentes, por ejemplo, ahora ahí también hay problemas entre, digamos, terratenientes blancos, digamos, de hace rato. Entonces hay unas tensiones que en medio de un entorno político difícil, pues termina, digamos, ese estigma saliéndose de ahí, y si hay un cubrimiento pues superficial, muy coyuntural de lo que está ocurriendo, pues digamos que a un televidente aquí en Bogotá que digamos que recibe esa información de una manera tan ligera, le queda supremamente fácil ponerle un estigma a esa persona, y tumbar ese estigma es bien difícil. Y cuando hay momentos de tensión política muy, muy fuertes, entonces un sector o el otro toma eso y empieza a hacer fake news y empieza a mover fotografías de un lado del otro, y es bien complicado luego tratar de romper eso de la mente de las personas. ¿Y ustedes desde Rutas del Conflicto, cuando se dan cuenta de situaciones como esa, qué acciones toman para intentar desmitificar esas problemáticas? Nosotros hemos, digamos como que tenemos una especie de laboratorio de narrativas, hemos hecho inclusive algunas piezas en plan youtuber, como con un lenguaje mucho más para, digamos, como para estas nuevas generaciones. Yo creo que también nosotros cuando hacemos, por ejemplo, chequeos muy largos en texto, pues es que pelear contra un meme que termina, digamos, que tiene además un impacto visual, que muchísimas veces tiene inclusive humor, que tiene sarcasmo, luego mandarse, no sé, 4 o 5 páginas de texto, pues la gente, digamos, eso es una pelea perdida. Entonces, digamos, lo que hemos pensado es que hay que tratar de enfrentar esa información utilizando, digamos, herramientas gráficas similares. Entonces hemos hecho algunos videos en plan youtuber, estos videos un poco como que la gente, como si la gente pintara con las manos para tratar de contar algo. Y además, creo que también eso ha sido un poco de la mano con otros medios de comunicación, nativos digitales nuevos, que han explorado y han hecho también como GIFs animados, tratando como de cuestionar a la gente si sobre lo que está publicando ellos tienen certeza o no, y si van a debatir, si están utilizando, digamos, información de la cual ellos están totalmente seguros. Okay. Estamos hablando con Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, twitter.com/colcheck, o en Facebook como ColombiaCheck, o también en nuestra página colombiacheck.com. Óscar, estamos hablando de las noticias falsas y los bulos que se mueven alrededor del conflicto armado en Colombia, que ustedes han intentado revisar y intentado desmitificar. ¿Cuál ha sido el mito que has visto sobre el conflicto que más persiste en la mente de los colombianos? Yo creo que es el mito sobre el origen del paramilitarismo, ¿sí? Yo creo que la gente tiene en la cabeza desde hace mucho tiempo que el paramilitarismo se formó luego del asesinato, de la muerte del padre de la familia Castaño, y digamos que ha sido muy difícil que al colombiano se le quite eso de la cabeza, y además que deje de justificar otras violencias a través, digamos, de esa historia y digamos, como de ese mito en el que, pues, digamos, se pinta básicamente como una especie de familia campesina víctima de unos, digamos, terroristas de izquierda. Siento además que, digamos, ese mito terminó reforzándose en los años 90, cuando, digamos, el país estaba viviendo, muchísima gente en Colombia, a mucha gente le estaba pasando lo que le pasaba al personaje de ese mito. Sí, era una persona que duró un tiempo secuestrado, luego lo mataron en cautiverio, según el mito. Digamos que, es más, a ningún periodista se le ocurrió inclusive cuestionar esas verdades. ¿Sí? Digamos que para esa época
el señor Carlos Castaño, que inclusive terminó volviendo una figura pública y salía en varios medios de comunicación y terminó teniendo, digamos, un libro como autobiografía. Todo el mundo le iba a poner el micrófono, una especie como de fascinación en torno a la figura de lo que él significaba y nunca se cuestionó. Y ahora, digamos, haciendo un poquito de investigación, yo creo que simplemente moviendo un poco de tierra uno se da cuenta que las cosas no eran así. Pero ninguno de nosotros en ese momento lo cuestionamos y eso es bien crítico porque es algo que se quedó en el sello de la gente en la cabeza, que se ha venido reforzando y todavía digamos que hay muchas personas en el país que terminan justificando violencias contra determinados grupos políticos o digamos con gente que piense diferente y tienen en su estructura básicamente esa historia, digamos como ese mito, esa manera de ver la historia que digamos creo yo que está muy lejana de lo que ocurrió en la vida real. Bueno, ese es el mito del surgimiento del paramilitarismo. ¿Cuál es la historia verdadera? Bueno, yo creo que es una historia que tenemos que seguir como construyendo e investigando. Para la época, digamos que ellos no eran una familia campesina, más bien, digamos, Fidel Castaño ya era un narcotraficante del cartel de Medellín. Hay, digamos, una serie de indicios que muestran que él pues no es que se ha quedado sin plata, es más, mientras que el papá estaba secuestrado, él seguía adquiriendo propiedades, digamos que hay un libro que documenta, digamos, de la manera más detallada lo que se sabe hasta ahora, y es Guerras Recicladas de María Teresa Ronderos. Sí. Entonces, digamos que ahí uno se da cuenta que alrededor, digamos, como de ese esfuerzo por mostrar la victimización de la familia Castaño, digamos, se salía un poco de la realidad. Él, inclusive no tenía una buena relación con el papá, no se sabe, no se tiene certeza un poco bajo qué circunstancias murió, ni siquiera se sabe muy bien la fecha. Cada vez que algún periodista hablaba con alguno de los hermanos la ponían en un lugar diferente. La verdad es que hasta ahora es muy poco claro qué fue lo que pasó. Igual, por ejemplo, cuando se busca en detalle las masacres posteriores al asesinato, a la muerte del padre de los Castaño, pues uno va a ver y más allá de, digamos, como de posibles guerrilleros o de, digamos, empleados de las fincas que sí lo sabía, también lo que hay es un montón de líderes políticos, de movimientos de izquierda nacientes en esa zona, muy probablemente a lo mejor presionados, digamos, como por figuras políticas regionales. Digamos que esa génesis del paramilitarismo puntualmente como una alianza entre agentes del Estado, políticos, narcotráfico, no se ha explorado en detalle. Y cuando hablo en detalle me refiero a la historia puntual, la historia en detalle que pasó ahí, especialmente en la zona de Amalfi. Entonces yo creo que sí es muy ligero salir a decir lo que se ha dicho, y es lo que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Bueno, yo creo que hay un problema en los ejemplos que hemos tratado, que es que los mitos son historias bien armadas, tienen su inicio, su medio, su desenlace y su justificación, en muchos casos como esta del paramilitarismo, y la historia real en muchos casos tienen baches como esta del surgimiento del paramilitarismo, requieren de mucha investigación y la gente tiende a creer las historias que están más completas, así no sean verdaderas. ¿Cómo podríamos nosotros, pues sea tú y yo y la gente que está viendo, cómo podríamos hacer que las historias así no estén tan completas, pero sean más verídicas, puedan llegarle a la gente? ¿Cómo puede ser que las historias verdaderas trunquen a los mitos? Yo creo que tenemos una responsabilidad grandísima y es una responsabilidad a la hora de ser mucho más creativos para contarle esas historias a la gente. Hay que aprovechar las redes sociales para contar de mejor manera todo esto. Yo creo que también, digamos, a la larga el Estado debería asumir un compromiso también para que esto también se llevara como a niveles inclusive de algún grado de escolaridad para que la gente se enterara, digamos. A uno le cuesta un poco cuando habla en general del conflicto armado en Colombia con alguien inclusive que tenga formación universitaria, que no sabe ni siquiera cuál es la diferencia entre, no sé, entre las FARC y el ELN o, no sé, la otra vez, por ejemplo, alguien me preguntaba que puntualmente cuál era la diferencia entre un guerrillero y un paramilitar. Digamos como que la gente ni siquiera desde la formación que tiene en el colegio entiende eso. Yo creo que hay un esfuerzo grande por medios de comunicación. Digamos, son medios de comunicación alternativos que tienen, pues digamos, un nicho fuerte que cada vez crece más en Internet, pero yo creo que hay que apuntarle también a masificarse un poco y hablarle a la gente de otras maneras. Yo creo que puntualmente cuando se hacen, por ejemplo, piezas de ficción relacionadas a esa memoria, a esa violencia tan reciente y una violencia que no está construida, digamos, con
con un nivel robusto de verdad, entonces empiezan a quedar cojas y lo que hace la gente es cuando ve esas piezas de ficción es seguir como reforzando y reforzando esos mitos. Entonces yo creo que un poco, digamos, desde el periodismo tenemos un deber gigantesco para seguir pues haciendo estos chequeos y tratar de hacerlos de una manera supremamente ligera, o sea que a la gente cuando vea una pieza en redes sociales se cuestione, que sienta que no le está diciendo que es un ignorante ni nada por el estilo, sino que le está diciendo muy probablemente usted cree esto porque le pasaron algunas cosas en sus circunstancias, pero creo que usted también puede sumarse para que todos podamos construir un relato mucho más cercano a la realidad. Bueno, dices justamente que tenemos que buscar formatos más creativos para hacer las desmentidas. ¿Tienes algún ejemplo de cómo lo hayan hecho ustedes en rutas? Sí, digamos, ahí, digamos un poco lo que le decía, estamos por ejemplo ahora intentando explorar como pequeñas piezas gráficas en plan historieta, por ejemplo, para contar algo. Sí. Es bien difícil sintetizar eso, porque digamos, la persona que busca reforzar ese mito tiene una facilidad enorme, porque usted con una fotografía y 2 franjas de texto, digamos, está listo, con eso logra hacer un daño de profundidad gigantesca, pero al tumbar eso, usted necesita reforzar, digamos, eso con información verídica, con fuentes, y eso tratar de aterrizarlo en una pieza pequeña, concreta, es difícil. Entonces, digamos que hemos pensado un poco como esas historietas pequeñitas para contar esas historias, continuar con videos en plan youtuber, tratar de hacer GIFs animados, hacer hilos en Twitter pequeños, muy compactos que cuestionan a la gente sobre lo que sabe. Y también como invitándolos a, en plan, digamos, sea cual sea su postura política, venga, infórmese y debata con información cierta. Sea lo que usted quiera debatir, hay información para que usted se base y no agarre la primera información que encuentre en internet. Digamos, yo siento que es nadar un poco, eso siento también que le pasa nos pasa con el proyecto aliado a Colombia Check, es remar contra una marea muy grande, Así es, pero es una labor, una responsabilidad a la cual nosotros no podemos hacerle el quite. ¿Y ustedes han visto que estos formatos creativos han tenido ya algún impacto? Sí, digamos, cada vez que nosotros hacemos una pieza de estas tenemos un pico alto de, digamos, como de visitas y de reproducciones cuando son videos. El asunto un poco también es, digamos, tener el tiempo y el recurso para hacer este tipo de cosas, ¿no? Digamos, un video bien hecho en este plan, porque la gente dice, no, pues un video youtuber pues es fácil, simplemente cojo la cámara, me grabo, y pues normalmente ese formato que está muy consolidado para la opinión, en el que yo en realidad pienso 3 cosas y me mando, cuando uno lo va a aterrizar a una cosa de datos, pues le toca hacer un montón de reportería, pues digamos que blindarse, porque no habría nada más absurdo que hacer un chequeo de información con información que no sea concreta, robusta, sólida, verdadera. Entonces, digamos como que digamos, a pesar un poco de las limitaciones que uno puede tener, digamos, en recurso y tiempo por ser un proyecto independiente pequeño, digamos que sí hay como toda la disposición pues para seguir trabajando con aliados como ustedes, pues para seguirle diciendo a la gente que información es falsa. Bueno, estamos en la transmisión de Colombia Check con Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto y profesor de periodismo de la Universidad del Rosario. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página colombiacheck.com o en nuestras redes sociales twitter.com/colcheck o en Facebook como Colombia Check. Óscar, ya estamos hablando de las noticias falsas que se mueven alrededor del conflicto y como hemos visto en los últimos años, quizás no hay nada que polarice más en el país que el conflicto y cuáles son las soluciones que podemos darle al conflicto en Colombia. ¿Cómo crees que podríamos hacer que los chequeos que hagamos del conflicto le lleguen a ambos campos de opinión que hay acerca del conflicto? Bueno, digamos, ya hemos hablado del impacto en las redes sociales. También quería contarles sobre otro experimento que también hicimos con ustedes y muy en ese sentido, pensando en el estigma que reciben o no pobladores de alguna u otra zona por el entorno de la violencia en el que vivieron. Entonces, como que en Colombia había pueblos paramilitares y pueblos guerrilleros. Sí. Y es una cosa como que a la gente le queda en la cabeza. ¿Sí? Ahí uno todavía dice, no sé, me voy para el sur del Tolima, me voy para el Caquetá. Y entonces la mamá de uno se preocupa porque eso es una zona que eso seguro...
y digamos que pues una zona histórica, pero la gente lo que tiene en la cabeza es que, digamos, no tiene un contexto histórico, sino que la gente allá eso probablemente es guerrillera. Y pasa también con otros sectores del país, pero pensando en el paramilitarismo. Sí, la gente, por ejemplo, cuando se habla de algunas regiones, por ejemplo, de Córdoba, del Magdalena Medio, entonces lo mismo, eso es gente de allá, uy, tengan cuidado porque eso es un poquito paramilitar. Y digamos que algunas, algunas posibilidades, además, digamos, de lo general, porque también siento que le estamos hablando a un país muy de ciudad, es tratar de aterrizar esas lógicas también en las zonas donde se produce esa información. Digamos que hicimos un experimento bien interesante con Colombia Check, y es que nos fuimos ahí en el sur del Tolima, hay un pueblo que se llama Río Blanco, que tiene, digamos, dos pequeños pues, caseríos, uno es Herrera y el otro es Puerto Saldaña. Y en ese entorno hay una estigmatización muy fuerte mutua de un pueblo al otro, el uno guerrillero, el otro paramilitar. Y nosotros, por ejemplo, luego de realizar estos especiales hemos mostrado esa información, se ha socializado, la gente también se ha visto a sí misma contando esos relatos. Siento que como vivimos en dos países bien diferentes, pues por un lado tenemos, digamos, como el país urbano, que accede muchísimo más a redes sociales, y por otro lado un país rural, que accede, digamos, a Facebook y ese tipo de cosas, pero digamos no se va a un portal de internet es más, ve Facebook más como una cosa como de chismear a los amigos y recibir algunos memes, pero no para informarse. Entonces yo creo que también es bien importante tratar de hacer alianzas con medios locales, encontrar unas lógicas locales para difundir información, para que la gente que está en el terreno, que finalmente es la que está poniéndole el pecho al asunto y a la violencia, también se vea a sí misma y que se rompa desde ahí. Entonces me parece que entre más sumemos esfuerzos para contar esto, pues va a ser muchísimo mejor. Y pues por el otro lado nosotros desde Rutas pues es bien difícil porque nosotros arrancamos con una base de datos de masacres en Colombia. El principal masacrador del país son los grupos paramilitares, fueron los grupos paramilitares. Entonces recibíamos muchísimos ataques recurrentes señalándonos como pro-guerrilleros. Entonces muchas veces también sacamos información también del otro lado, digamos si vamos a hacer una base de datos de secuestros en el país, pues evidentemente, digamos, el grupo armado que más frecuente fue en ese accionar, pues fue la guerrilla, fueron las FARC. Entonces ahí es bien importante pues tratar como de mostrar esa información, tratar de decirle al ciudadano, no tengo una postura política, son datos, como dicen por ahí, son datos y hay que darlos. Entonces, pues están los datos y usted simplemente, si usted quiere argumentar o quiere informarse, pues ahí están y úselos. Oscar, diles por favor a la gente que nos está viendo dónde pueden acceder al contenido de Rutas del Conflicto. Vale, pueden ingresar a nuestra página www.rutasdelconflicto.com. Ahí tenemos varios proyectos que hemos desarrollado con varios medios de comunicación aliados, con Colombia Check, con Consejo de Redacción, con Verdad Abierta, con Colombia 2020 del Espectador. Y cada uno de esos son bases de datos construidas con muchísimas fuentes, tratando de contar historias con herramientas nuevas, digamos, de mapeo, líneas de tiempo, y sustentadas, digamos, con uno que otro producto de video audiovisual, como estas nuevas lógicas un poco más millennials. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que podamos seguir colaborando entre Colombia Check y Rutas del Conflicto, y que la gente que nos sigue pueda aprovechar la información que estamos produciendo. Pues muchísimas gracias por la invitación y felicitarlos por todo el trabajo que hacen, que es supremamente valioso, y más en estos tiempos, digamos, como de posverdad. Hemos encontrado en Colombia Check un aliado muy importante para contar ese tipo de historias, y nada, digamos, como medios un poco hermanos en las circunstancias que nos tocan desde lo digital, siempre como respaldándonos en lo que necesiten. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestra página colombiacheck.com, en twitter.com/colcheck o en Facebook como Colombia Check. Nos vemos en la próxima.